voy a dejar con usted a Felipe del Solar. Felipe es periodista y licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Chile, además de magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile. Actualmente, Felipe es secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, cargo que ejerce desde el año 2008. Entre el año 2007 y 2008 ejerció como jefe de estudio de Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia Internacional, y además fue profesor e investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez entre el año 2006 y 2008, entre otros. Gracias, Felipe. Gracias, Eduardo. Bueno, primero quiero comenzar agradeciendo al Consejo para la Transparencia y en particular a Eduardo González no solo por la invitación, sino por la interesante idea de tener este panel. Me parece que es una excelente oportunidad, después de 2 años de entrada en vigencia de la Ley de Acceso a Información, tener esta discusión muy importante entre la transparencia y el uso de las tecnologías de información, que como ya me han antecedido los dos expositores anteriores, han dado ejemplos muy interesantes y reveladores al respecto. Voy a hacer la promesa de rigor de atenerme al tiempo, de idealmente hablar menos de los 15 minutos. Todos hacemos esa promesa y tratamos de cumplirla, pero no siempre lo logramos. Y bueno, Felipe Heuser ya me ayudó con una introducción interesante respecto de las políticas de datos abiertos, de Open Data, que quiero comentarles hoy día, y respecto de eso, qué es lo que se está planeando al interior del gobierno en esta materia. Felipe ya nos introdujo con algunos ejemplos, cuál es la lógica con la cual operan estas políticas, que es pasar fundamentalmente de la transparencia y la publicación y la disponibilización de información que está en documentos. El clásico es el PDF que nos mostró Felipe del oficio firmado por la autoridad, que está disponible, es información, cumple con la ley, pero la verdad es que no permite reutilizar de manera eficaz e innovadora la información que está contenida ahí. Muchas veces, voy a tomar ese ejemplo, puede tratarse de una resolución que define la asignación de un determinado subsidio o autoriza el pago de una serie de subsidios a un número determinado de personas bajo un criterio específico. Perfecto, ahí está la información, está el oficio, está la firma, etc. Pero ¿con qué datos se definió ese listado o ese criterio de asignación de subsidios? ¿Dónde está la información desagregada que permitió definir ese criterio? ¿Cuáles fueron los datos con los cuales se aplicó una fórmula determinada, que se dio para el pago de pensiones, etcétera? Eso es lo que se entiende y lo que se conoce como una política de datos abiertos. Es permitir a los ciudadanos ya no solamente conocer la decisión final, no solamente tener acceso al documento que contiene cierta información, sino poder acceder a los datos que fueron utilizados, generados, obtenidos, etcétera, para poder determinar una política pública específica. ¿Y cuál es el beneficio de publicar esos datos? Que, por ejemplo, así como una autoridad o una repartición pública utilizó esos datos para definir una determinada política o hacer un determinado análisis, resulta que si esos datos están disponibles de la misma manera para un ciudadano en particular, para un centro de estudio, para una universidad, para ciudadano inteligente, esos datos, esa materia prima de la definición de políticas públicas permite una efectiva participación ciudadana. Ese es el nexo más fuerte que encontramos hoy día entre transparencia, uso de tecnología y participación ciudadana. ¿A qué me refiero con participación ciudadana? Ya no solamente en poder influir en la determinación de ciertas políticas. El mecanismo clásico, por ejemplo, de asistir a las comisiones del Congreso, por invitación, qué sé yo, dar opinión respecto a un determinado proyecto de ley, respecto en qué sentido, cómo debiera definirse esa política. Hoy día estamos hablando de mecanismos de participación ciudadana que son completamente novedosos. Por ejemplo, yo ya no me limito a tratar de influir en la definición de las políticas. Yo puedo ser proveedor de bienes públicos que podría haber o no haber desarrollado el Estado. Está el caso de la aplicación que mostró Felipe, que me parece que es muy interesante. Yo quiero, si es que tengo tiempo, mostrarles algunas otras. Usted publica
la base de datos de los índices de criminalidad o por ubicación geográfica en una base de datos reutilizable, dónde se cometen y con qué frecuencia determinados delitos, dónde están los lugares donde se puede estacionar el auto, y resulta que un ciudadano, gratis, está dispuesto a utilizar esos datos, generar un mapa para que las personas accedan a este bien público, que es poder conocer dónde hay mayor seguridad para estacionar mi auto. Ese mecanismo de participación ciudadana de la provisión de bienes públicos y no solamente de la incidencia en la definición de determinadas políticas es, para mí, parte del gran cambio que está produciendo esta política de liberación de datos públicos. Esto tiene que ver también con generar un espacio para la innovación. Hay una cita del encargado del Banco Mundial que impulsó la política equivalente, porque el Banco Mundial también ahora ha iniciado, ya lleva cerca de un año, esta política de liberación de todas sus bases de datos. El Banco Mundial, ustedes se imaginarán la cantidad de información y datos que manejan, y con el procesamiento y utilización de esos datos definen una serie de políticas, hacen una serie de análisis, elaboran informes, y este encargado dentro del Banco Mundial de la publicación y liberación de estos datos dijo, mire, hoy día nosotros ya no tenemos que responder todas las preguntas, o nosotros no somos capaces de responderlas todas. Lo que nosotros tenemos que hacer es fijar el marco de las preguntas que nos queremos hacer, el tipo de análisis o problemas que el banco puede proponerse a los cuales quiere buscar soluciones, pero hoy día si nosotros liberamos los datos van a ser muchas más las personas y las instituciones que van a colaborar con nosotros en la definición o en la propuesta de determinadas políticas que pueda seguir el Banco Mundial. Ese es el tipo de avances que permite la política de publicación de datos o Open Data. Pero tiene que tener ciertas características. Hay que fijar ciertos estándares, hay que facilitar a los ciudadanos la búsqueda y la capacidad de encontrar esos datos y de poder obtenerlos en formatos que sean efectivamente reutilizables. En eso es lo que se está trabajando en el gobierno en este momento, en la implementación de la política datos.gov.cl, que consiste ¿en qué? En que los datos que hoy día maneja, produce, utiliza el aparato público puedan estar disponibles en formatos reutilizables. Ejemplo claro, el que mencionaba al principio, que mencionó Felipe, si yo publico toda la información o todos los datos en PDF, con un listado gigantesco de datos información estadística, la verdad es que la posibilidad de reutilización efectiva de esos datos es bastante baja. Si yo los publico en Excel, aumenta significativamente la posibilidad de reutilizar esos datos, pero tengo una cierta limitación porque si no tengo Excel, no los puedo utilizar. Entonces ahí también viene la política de liberar esos datos en formatos no propietarios, para que yo los pueda utilizar en mi computador, en mi casa, en mi oficina, en mi centro de estudio, sin la necesidad de tener que haber pagado una licencia de uso a través de un software determinado. Y además, el poder disponer de esos datos de manera organizada, o esos sets de datos de manera organizada. Hoy día nosotros hemos trabajado en hacer un levantamiento de la información existente y les voy a mostrar al final, si es que tengo un minuto, el listado preliminar, y nos hemos dado cuenta que en muchas de las páginas web de reparticiones de gobierno hay una cantidad de bases de datos importante. Hay mucha información que es posible reutilizar. El problema es que hay que hacer el ejercicio de ir navegando una por una, identificando en qué sección cada repartición pública decide dónde publicar sus datos, si es que lo hace. Cada repartición pública define en qué formato los publica. Nos encontramos con información en PDF, en Excel, en sistemas de análisis de datos estadísticos, el SPSS, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Avanzar de manera importante en disponibilizar esos datos de manera efectiva. ¿A través de qué? De experiencias como las que vemos en otros países, como Estados Unidos, Inglaterra, el Banco Mundial, donde se crea un catálogo de datos, donde yo puedo entrar a un sitio único y bajo distintos criterios de búsqueda poder encontrar toda la información, idealmente, que genera todas las bases de datos o distintos conjuntos de datos que utiliza o
produce la administración pública. Y además, ir fijando ciertos estándares para que vayamos avanzando progresivamente a que los datos, por ejemplo, situaciones con las que nos hemos encontrado y que son el tipo de problemas que tenemos que solucionar. Una misma repartición pública hace un tipo equivalente de levantamiento de datos de un año al siguiente, pero resulta que, por ejemplo, se está recogiendo información productiva del área del sector silvagropecuario. Entonces se levanta la información respecto al nivel de desarrollo de esa política en una determinada región un año, se hace la misma al año siguiente, pero resulta que a veces no se usa la misma metodología. Entonces una persona eso puede inducirlo a error, a hacer análisis de datos que no son coherentes y no permiten sacar conclusiones porque son datos parecidos, no exactamente iguales. ¿Cómo ayudar a las personas a poder usar esos datos de manera adecuada? Es que en este catálogo estén descritos de manera exhaustiva y yo pueda saber exactamente qué datos son, qué significan esos datos y qué tipo de información es la que están recogiendo y cuál no. Esa es, en concreto, la política que nosotros estamos desarrollando, que debiera estar implementada y en funcionamiento durante este año. Algunos ejemplos, me quedan 5 minutos y me voy a dedicar solamente a mostrar algunos ejemplos de lo que nosotros vemos que puede realizarse en Chile. Quiero darles aquí el dato en Estados Unidos, fue el primer país que lanzó el proyecto data.gov, que es el primer catálogo de bases de datos organizadas y sistematizadas en un sitio de gobierno. Después hay experiencias muy interesantes en Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido es un ejemplo particularmente importante a seguir. Y en el caso de Estados Unidos, ya en data.gov uno puede encontrar que hay 934 aplicaciones desarrolladas por el gobierno y 236 aplicaciones desarrolladas por ciudadanos. Y hoy día ese sitio partió con 47 bases de datos a principios del año 2009, hoy día tiene cerca de 380.000 bases de datos publicadas. ¿Y qué es lo que los ciudadanos pueden hacer con esto? Por ejemplo, un ejemplo de España, GeoLink Data. Aquí uno, en el menú que está ahí arriba, puede seleccionar, quiero información sobre lagos, ríos, terrenos, propiedades mineras, etcétera, lo que yo quiera, seleccionar y me va cruzando esos datos y me permite visualizar en el mapa dónde es que confluyen ese tipo de información, similar al de los estacionamientos y el índice de criminalidad o la tasa de asaltos, robos, etcétera. Yo me acuerdo, por ejemplo, en un reportaje de Canal 13, creo que fue Canal 13, de una persona que se había ido a vivir al sur y el terremoto reveló que había un tranque de relave un poco más arriba detrás de su casa, no sabía, él compró el terreno, nadie le dijo que había un tranque de relave abandonado en ese lugar y en el terremoto el tranque cedió, inundó, destruyó su casa, murieron varias personas. Esto, si es que yo tuviese procesado y liberado los datos con información geolocalizada de dónde están los relaves mineros, dónde están las operaciones productivas mineras que están abandonadas, etcétera, información que ya ha sido requerida a través de la Ley de Acceso a Información Pública a CIPER, por ejemplo, que ya publicó un primer mapa de operaciones mineras abandonadas, uno podría, con una aplicación generada por un ciudadano de manera gratuita, tener, por ejemplo, yo quiero comprar un terreno en tal lugar, por favor, crúceme estos datos y dígame qué es lo que hay alrededor del terreno que yo quiero comprar. Un ejemplo. Otro, en el caso de Inglaterra, una persona o una institución tomó la información en línea que se publica en la unidad meteorológica de la ciudad de Londres y a través de una aplicación envía mensajes de texto a las personas que se suscriben, particularmente personas con asma, algún tipo de problema respiratorio, y a la mañana le manda un mensaje de texto informándole cuál es la proyección del nivel de calidad del aire de ese día. Servicio que podría haber sido provisto por el Estado, pero fue una persona que decidió hacerlo gracias a que tenía los datos disponibles. Ejemplo, en Chile, el caso del Transantiago. No sé si ustedes recuerdan que hace un tiempo el Ministerio de Transporte hizo un programa piloto para que las personas a través de su teléfono pudieran hacer una consulta al sistema de Transantiago y le arrojaba la información respecto de cuántos minutos faltan para que llegue el bus
que está esperando, dado que la información está geolocalizada.